Perfecto, bueno, gracias. ¿Está? Bienvenido, Dani, bienvenido. Estamos, nosotros nos sentamos, Vamos, todo Bueno, tuyo. muchas vamos, gracias. vamos, adelante. Bienvenido, Daniel, gracias por este tiempo. Sé que ahí es feriado, hoy es 9 de julio, ¿no? Nueve Fecha, de julio, ¿no? fecha patria allá en Argentina y bueno, gracias por regalarnos este tiempo y bueno, fascinada de poder compartir contigo y bueno. Sé que, bueno, estás viviendo el negocio, cuando te escucho, sé que te atraviesa, sé que lo vivís de una manera muy especial y bueno, quiero que acá te conozcan, que cuentes quién sos, que cuentes tu experiencia y que bueno, contagies a todos estos ositos que están acá para seguir con este negocio que es divino, pero bueno, sé que a veces hay un momento, un antes y un después, cuando uno se da cuenta de que tiene todo por delante para realizar. Y bueno, vamos con todo, Dani. Bueno, Bienvenido. muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias. Gracias, Ro, gracias a todo el equipo. Bien, Bueno, primero adelante. tengo que agradecer, es la primera vez que voy a estar compartiendo con un equipo que está en otro país, ¿no es cierto? Así que no estoy nervioso, estoy contento. Ya estuve nervioso tiempos atrás, así que hoy estoy contento y dispuesto a Bien. compartir. Quiero agradecerles también la oportunidad, a Ro, de haberme invitado. Quiero ponerme al servicio, a disposición de responder preguntas y lo que les surja, lo que quieran preguntar también, quiero estar a disposición. Pero antes les voy a compartir un poco de cómo fui transitando el negocio. Voy a contarles un poquito de mi testimonio también. Y después vamos a dejar un espacio, creo que, ¿cuánto tiempo tenemos Eh, disponible? ya- una hora, pero Perfecto. si tenés que explayarte, no hay ningún problema. A mí, No, vamos, no, acá está nos bien. encanta compartir. Vamos, Bien, todo, bien. todo. Yo siempre pregunto lo del tiempo porque también es algo que considero muy importante para nuestro negocio, el tomar conciencia del tiempo. Así que, bueno, gracias. No sé cuántas personas hay en el auditorio para saber. Acá también es vacaciones, estamos justo ¿Mm? con... Y bueno, algunos se van a conectar por Zoom y otros están acá, ¿no? Más o menos, a ver quiénes están ahora. Están llegando, van a ir llegando ahora Hermoso. Bueno, chicos, yo los veo a los que están en el Zoom, así que voy a ir compartiéndoles un poquito. Yo soy misionero. A ver, crecí en un pueblo muy chico, se llama Itacaruaré, tiene un significado que es piedra carcomida por el tiempo. O sea, era un pueblo muy chico, es un pueblo muy chico donde nací, crecí, y en una familia muy, muy pobre. O sea, ¿vieron cuando uno dice humilde, pobre? Bueno, pobre de recursos, no teníamos recursos. Les cuento que éramos, bueno, 6 hermanos en una casa con papá, mamá, que no tenían ama de casa, madre, y mi padre, tipo jornalero, una persona que trabaja día a día. No sé cómo se dice en Uruguay, pero acá en... se dice jornalero, una persona que va día a día creando recursos diarios de acuerdo a alguna actividad que pueda hacer, muy variable también las actividades. Bueno, ese era mi padre, los trabajos muy, muy duros que hay, más como agricultura, todos los trabajos que tenga que ver de campo, trabajos pesados, digamos, que se exige muchísimo. Entonces, nosotros vivíamos en una casa de barro con techo de pajas, que era la casa que crearon mis padres cuando empezaron su relación. Y no teníamos piso, o sea, no había piso, cemento, no sé si, imagínense si las paredes Sí. eran de barro, el piso era de nada, era lo que la naturaleza nos dio. Así que bueno, fuimos creciendo ahí con el tiempo, ya no teníamos luz eléctrica tampoco, o sea, para nosotros ya estamos viviendo algo sobrenatural. Mm. Vivíamos exclusivamente con los recursos naturales, ¿no? La casa era de barro, con maderas de monte trenzadas, en sus alrededores era monte.
Y nosotros entre hermanos, con el tiempo fuimos creciendo, logrando habilidades. Lo que sí valoro mucho que desde chico nuestros padres nos dieron mucha libertad. O sea, no teníamos la libertad de elegir desde el primer grado de la escuela o ir a la escuela o ir a trabajar. No había mucha... Teníamos libertad de elección desde chicos. Imagínense, o ir al primer grado con 6 años, 5 años, o ir a trabajar con papá. Y la elección siempre era la más cómoda, ir a la escuela. ¿Por qué? Y porque en la escuela nos daban desayuno, nos daban de comer al mediodía. Y yo recuerdo cuando tenía 8 años, con mis 4 hermanos o 3 hermanos mayores que yo, nosotros nos dividíamos en dos. Entonces, cuando tenía 8 años, recuerdo que nosotros al salir de la escuela al mediodía, lavábamos todos los platos de la cocina. O sea, en la escuela daban de comer a todos los chicos. Entonces, había un solo cocinero y cuando terminaban de comer al mediodía, terminaban las clases, o sea, se iban a las casas. Nosotros íbamos a lavar los platos, hacíamos turno, dos y dos, y después de lavar los platos nos daban un tupper con un poco de comida para llevar a mamá. Mm, Ay, mi amor. ¿Eh? mira. Entonces, por eso les digo, o sea, donde los recursos son muy escasos, con mis hermanos logramos habilidad desde chico. A los 8 años ya andábamos por los montes. Vivíamos como, no sé, como aborígenes, básicamente. Cazábamos paloma, pájaros, cazábamos animales, comíamos, pescábamos, teníamos arroyos cerca, pero teníamos esa libertad desde muy chico de andar solos por los montes, por ahí dando vueltas. Y bueno, nada, contarles que vinimos conozco la escasez, Mm, conozco qué es vivir sin recursos. Dormíamos 4 hermanos en una cama de una plaza y media. mm. Entonces ustedes ya se pueden dar una idea de que nosotros crecimos logrando habilidades de supervivencia. Después, con el tiempo, mi padre consiguió un trabajo en una cooperativa, un secadero de yerba, y, y, em- y empezó a trabajar de manera continua, digamos, como fijo, como un trabajo fijo. Y eso también fue permitiendo a que nosotros, algunos terminando, yo tuve la posibilidad de seguir el secundario también, primario y secundario, terminé con 17 años y no podía hacer nada, pero es como que la escuela que estudiamos también los recursos eran bajos. La preocupación mayor de los maestros me pareciera que era que los alumnos estén alimentados, que los alumnos estén un poco mejor, que podamos, no era tanto lo académico. Por ende, terminamos con un nivel de conocimiento muy bajo. Estoy hablando ya de ahí por el 2004, más o menos. Eh, pero bueno, nada, quería contarles esto para que más o menos se den cuenta. Después, a los 17 Claro. años ya me posiciono quería buscar un trabajo. Nosotros salimos de la escuela pensando en trabajar, estudiar o servir a una fuerza. No sé si en Uruguay es diferente, pero el modelo de educación académica que trae nuestro país es Mm. para que los chicos terminen el secundario pensando trabajar, estudiar o servir a un interés político, a una fuerza o a un sector público. Sí, un Pero empleo público. Ujú. nadie sale del secundario pensando en crear una marca, en crear una empresa, una industria. ¿Por qué? Por la misma programación de la educación que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esto me permitió, en lo primero que busqué como salida era entrar a una fuerza. Me vi con más posibilidades. Seguir estudiando no podría seguir porque tendría que pagar para ir a una facultad. Ujú. Siempre sí tenía como un sueño de estudiar derecho. Es como que quería estudiar derecho en su momento. Quería ser abogado, porque cuando hablaban de un abogado, tal vez era por esa cuestión de estatus social, ¿no? Entonces, a los 17 años me fui a trabajar con mi padre en el secadero de yerba y a los 18 años me postulé para el ejército. En el ejército estuve 16 años. Ahí es donde empecé a hacer mi carrera militar. El nivel intelectual muy bajo, nivel de conocimiento muy bajo, lo que me llevó es que en el año, pero siempre con muchas ganas de salir adelante. En el año 2010 concursaban en Argentina
muchas personas, no sé cuántas, tal vez, me acuerdo que hablaban de 2.000 personas en toda Argentina, concursaban para ser suboficiales del ejército. Lo que daba la carrera de militar era que de soldado, o sigue siendo, ¿no? Pasar a suboficial otorga una permanencia en la fuerza, una posibilidad de futuro, de seguir años y retirarse como militar, ¿no es cierto? Mm. Entonces, en ese concurso 2010, yo me sentía muy alejado de las posibilidades, pero siempre estuve buscando aprender más. Me veía alejado porque, bueno, sentía que no tenía la capacidad de memorizar los conceptos que enseñaban para ir a rendir y concursar. Entonces me quise juntar con mis amigos, amigos ya compañeros militares, soldados, para estudiar juntos con ellos también, porque habían 42 personas que querían que concursar en ese lugar que yo estaba, en un regimiento. Y de esas 42 personas, cuando fui con uno que me sentía muy en confianza, él se puso incómodo, me dijo que era difícil estudiar conmigo porque yo estaba, o sea, como que él se retrasaba. Y como era un concurso, era más competencia ese concurso, que entonces me hizo sentir muy mal ese día que estuve con él. Y ahí me fui a casa y vivía solo en ese momento y me puse a estudiar. O sea, yo lo único que recordaba que había un instructor militar que decía, el que quiere crecer tiene que dormirse arriba de las mesas, tiene que comerse los libros, comerse cuadernos y todo eso, ¿no? Y recuerdo que fui y me quedé estudiando un día, me quedé solo y me desperté tipo a las 2 de la madrugada. En mi pieza, donde vivía solo cerca de Montes, mi vecino más cerca estaba a 100 kilómetros, en esa pieza me desperté al lado de mi cama, sentado en una silla, pero con la cabeza apoyada en la mesa. Y me quedé muy contento con la satisfacción de que me dormí arriba de la mesa, arriba de los cuadernos. Como te pidieron. Claro, yo no entendía que era una manera de decir, ¿no? Pero yo me quedé ahí y dije, voy a dormir acá. Seguramente, bueno. Entonces, a eso para mí hoy es un recuerdo de muchas ganas, mucha voluntad de crecer. Entonces, bueno, de ahí fui a concursar. Logré que una persona quisiera enseñarme, una persona que había sido el primero. Yo me acuerdo que él decía que no dormía siesta porque él quería ser el primero. Y de hecho, en los concursos de años anteriores fue el primero. Y yo fui y él me vio un día que no estaba durmiendo siesta y me preguntó por qué no iba a dormir y le dije porque iba a ser el primero. Entonces él como que tuvo esa sensación de ayudarme y esa persona me empezó a enseñar toda la doctrina militar, me empezó a contar cómo él hizo y es como que empecé a aprender. Y 3 meses después fui a concursar y estuve no primero ahí, estuve entre los primeros y me fui después de todas esas personas que estaban, 116 personas clasificaron para pasar a ser suboficial del ejército, para ir a hacer el curso de formación, en el curso donde fui y donde todas las personas, de esas personas que estaban conmigo, que eran 40 y algo, quedaron 28, clasificaron, y después de todas esas personas y más toda la provincia y las 4 provincias que incluyen en el país, las personas que van a ese concurso, a ese curso en sí, y terminé primero, y terminé Wow. sexto, Sí. Wow. sexto, sexto en un orden de mérito a nivel nacional, y eso me dejó muy satisfecho también. Entendí de que nosotros no somos duros de cabeza, cuando por ahí hay personas que dicen, no, uno es más duro que otro, y por ahí es cuestión de enfoque. Pienso que hoy la realidad es que está en el enfoque, y en la voluntad que uno pone para salir adelante. Después, como militar, iba a traer, me van a esperar 30 segundos. Sí. Ahí ya estoy. Era algo que iba a tener en mi escritorio, pero no lo dejé acá. Después les voy a contar también por qué les estoy contando todo esto. Está bien, está bien. Cuando, cuando paso al cuadro de suboficiales del ejército, en esos 12 años que le di de continuidad en la vida militar, siempre quise ser el mejor. Dije que jamás me iban a dejar de lado
por no saber, por estar perdido, por no tener una expectativa mejor. Entonces, la dedicación que puse como que no era un impulso por ninguna visión, sino era un impulso por rabia, por bronca, por rechazo, por sentirme que no era parte, por no saber. Y no sé si es bueno o malo, la cuestión es que lo Ujú. hice sin dudar de que quería ser el mejor. Y como suboficial, y a los 16 años de militar, digamos, hacen 4 años que renuncié al ejército y hoy estoy al 100 con PSA. Entonces, cuando hice la renuncia, me dieron el informe de mi trayectoria y que yo, como me olvido muchas veces todo lo que hice por ahí, con este informe se lo voy a recordar algunas de las cosas que hice en esos años y después ya vamos a entrar en lo que es mi vida en PSA. Pero en estos años me hicieron este informe que dice, por la presente se deja constancia que el sargento Daniel Sandberg estaba en el grado de sargento, mitad de carrera. Prestó servicios en el ejército argentino desde el 2 de mayo del 2006 en el regimiento 3, General Belgrano, al 8 de agosto del 2010. Eh, Después, ocupando funciones operacionales como apuntador de ametralladora MAC, apuntador de ametralladora 12-7, jefe de equipo de infantería mecanizada, jefe de grupo de infantería mecanizada, tirador especial, siendo considerado un soldado instruido por haber cumplido con las exigencias de tiro con armas de fuego, exigencias físicas e intelectuales necesarias para un desarrollo eficiente en la unidad. Entre sus conceptos que contribuyen a un mejor conocimiento del calificado, se observa en su legajo personal de la fuerza, es un suboficial subalterno que no solo se destaca por sus cualidades profesionales, sino también por las cualidades personales que reúne. Es leal, responsable, subordinado y con grandes deseos de superación. Cualidades que lo distinguen, siendo así elegido en el año 2013 el mejor suboficial de la Compañía de Infantería Mecanizada A. Mismo año fue elegido el mejor suboficial del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y actualmente ocupa funciones como tirador especial en el regimiento y realizó las siguientes capacitaciones en el ámbito militar. Y estas son capacitaciones que fui haciendo, un cursillo básico de monte con un comando de brigada, un cursillo de formación elemental con la escuela de suboficiales del ejército, el cursillo de infantería mecanizada con un comando de brigada, cursillo de tirador especial, cursillo de método optimizado de tiro de escuela, cursillo de instructor de método optimizado de tiro de escuela, cursillo de tirador especial con las fuerzas especiales, curso de tirador especial, curso de brigadista en incendios forestales con la Secretaría de Coordinación Militar y Asistencias de Emergencia, curso de protección de personas con la Sociedad Interamericana de Guardaespaldas, curso de diplomatura en violencia con un centro de estudio avanzado en Derecho, curso de legítima defensa y uso de armas con la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas, curso básico de tiro defensivo, curso de instructor de tiro con armas cortas y largas con la Academia Algonocho, curso de recarga de munición para armas portátiles, curso de mandatario nacional de automotor, los cursos de actualizaciones como mandatario durante varios años, curso de administración, bueno, después certificados que fueron otorgados, por ejemplo, participación de ejercicios combinados con Brasil, Paraguay y Uruguay, diploma de honor como soldado morterista, diploma de honor al mejor suboficial de la compañía de infantería mecanizada, diplomas de honor al mejor suboficial de un regimiento, diploma de honor por el desempeño como instructor en el cursillo de tiradores selectos, certificados de colaboración en formación de instructores de tiro. Bueno, y así en grande, les quería contar que todo esto fue muy motivado por una convicción y que realmente sentía que era lo mejor que hacía. Cuando a mí me preguntaron, che, por qué hiciste todo eso y después renunciaste para ir a PSA? Y la respuesta mía fue, justamente si no lo hubiera hecho tanto, no me hubiera dado cuenta. No me hubiera dado cuenta que ese no era el camino que se alineaba con mi propósito de vida, con lo que realmente quería lograr. Entonces, después de todo eso, en el año 2020, aparece un chico a hacer una demostración en mi casa, en Buenos Aires, estaba destinado ahí, y bueno, me mostró el purificador de agua, yo para eso ya venía con deseos de superación, ya me había leído algunos libros
como padre rico, padre pobre. En la misma vida militar, en un momento no me alcanzaba el sueldo para vivir. O Ujú, sea, yo tenía a mi esposa, mi hijo, y no me alcanzaba la plata. Entonces fui a ver a mi jefe y le pedí que me den una casa del barrio militar, porque yo era, primero que ponía toda mi vida a disposición de la fuerza, de los intereses y de la misión que tenía como militar. Y, y me dijo, no, no hay casas para usted, me dijo, usted está administrando mal, porque ujú, si no estuviera administrando mal, todos tendrían el mismo problema. Entonces me di cuenta, cuando ese día me fui pero con un nudo en la garganta, me fui a mi casa muy triste, porque yo decía, doy toda mi vida al ejército, estoy dispuesto a morir por una causa y, y no tengo esta posibilidad de resolver un problema de economía familiar. ujú, Entonces dije, ¿qué estoy administrando mal? Y cuando me fui a casa, en ese mes me leí los tres primeros libros. Padre rico, padre pobre, Hábitos de ricos, de Juan Diego Gómez, y El monje que vendió su Ferrari. ujú, Cuando ujú. leí el libro de Hábitos de ricos, al final de ese libro hay una frase que dice, las personas que quieren ser ricas no vinieron a este mundo a llorar, vinieron a vender pañuelos. Me encantó. Y, es, y, y ese día dije, nunca más me voy a quejar. Ujú, Ese día dije, no me quejo más, me hago responsable de mi vida y de mi situación. Así que después de ese momento, ya con un gran deseo de crecer, empecé a conectarme con otras personas. Con personas, tomé consejos del libro Padre Rico, Padre Pobre, empecé a hacer algunos negocios y en poco tiempo me compré un vehículo de transporte público, me fui comprando algunas cosas con ganas de crecer y me hice prestamista, empecé a prestar dinero, pero no tenía dinero, o sea, empecé a prestar dinero de otra persona. Fui a ver una persona que era prestamista y le dije, quiero ser tu socio. En ese momento él me dijo, ¿cuánto tenés para invertir? Y mi respuesta fue, si yo tuviera para invertir, no te vengo a buscar. Claro, pero ese era un consejo que tomé de haber leído esos libros. Dije, tengo que ir con actitud. No importa que no tenga, tengo que ir con mucha actitud como si tuviera. Y, y esa persona empezó a confiar en mí, entonces eh, me hice prestamista un tiempo y eso me llevó a salir adelante, empezar a darme el tiempo de seguir leyendo libros, seguir estudiando, hasta que vino un chico a hacerme una demostración. Y miren que además de eso, que había hecho otros negocios, cuando me vino a hacer la demostración, yo no podía comprar el purificador, no podía comprar el producto y él me dijo, Daniel, si tenés tantos años de militar y hoy no podés comprar un purificador para tu familia, ¿no será que estás en el camino incorrecto? Chan, chan. Y me Ujú, contó el negocio. Me hizo ujú. la presentación, sí, en una hoja, me mostró números y le dije a él, mira, yo tomo la oportunidad, pero no tenía para comprar el purificador, tampoco tenía para ingresar. 6 meses después, tomé la decisión de empezar. Entonces, 6 meses después, hablé con ese chico y bueno, y decidí empezar. Hablé con él, justamente también me inspiró ver a un compañero del ejército que estaba en un auditorio y que me había mandado un mensaje. Le pregunté dónde estaba destinado y me dijo, no, yo ya no estoy en el ejército, estoy en la empresa de PSA. Divino. Entonces él me invita al negocio y yo le pregunté, ¿qué diferencia tiene de que yo entre con otra persona acá en Bahía Blanca? Y me dijo, no, la diferencia, la empresa es la misma, la diferencia es que vas a ser parte de otro equipo, y las personas que te van a acompañar y te van a enseñar. Ah, bueno, dale, listo, yo te aviso. Imagínense, hablé con el chico de Bahía. Se vendió re mal mi compañero, ¿por qué? Porque si a mí me dicen eso, sé qué diferencia tiene y le voy a decir la diferencia es que te vas a preparar con el mejor equipo, que te vas a entrenar y te vamos a ayudar y nosotros queremos que te vaya bien. Por eso te estoy invitando. Y no me dijo eso, por lo tanto busqué al otro. ¿Saben qué pasó? Nosotros dos coordinamos en el mismo momento, en el mismo año. Coordinamos, Wow. en el mismo mes coordinamos.
con esa persona. Y él decía, ¿cómo no me vendí mejor? Así que bueno, bueno, entonces está bueno también por ahí la actitud de no patear, no esperar, el sentido de urgencia, ¿no? Así que bueno, estando en la fuerza, entré y logré empezar a vender, empecé a desarrollar las habilidades de ventas. Cuando entré a PCA dije, si esto funciona, en un año quiero tener una oficina. Y arranqué con 2 purificadores y en un año y 5 días me senté a tomar un café en mi oficina con mi esposa. La Ajá. tengo, la tengo cerrada en este momento en Buenos Aires, ¿no? Estoy a 1.600 kilómetros de, del lugar ese, de donde estaba. Entonces, cuando empecé a vender, me construí una oficina, pude, digamos que había comprado una obra en construcción también, construí un departamento muy lindo, con ganancias de la venta de los purificadores. Eso se dio en un proceso de 2 años. Y cuando logré eso, decidí renunciar, porque sabía que como militar para tener una casa tenía que sacar una hipoteca de 30 años. Y con PCA lo pude lograr en menos de 2 años, tener mi oficina, tener mi departamento y poder decidir dónde vivir. ¿Cómo decidir dónde vivir? Imagínense que arrancar el negocio como distribuidor, estar 2 años vendiendo productos, pero la decisión de dónde vivir. Y ahí ya pasaba a otro plano de lecturas, de libros, de inspiración. Y cuando estudio la vida de personas exitosas, me di cuenta que todas las personas exitosas dicen, vive como si fuera el último día de tu vida. Y yo me preguntaba, si fuera el último día de mi vida, ¿dónde quiero estar y con quién quiero estar? Mi respuesta era en misiones con mi familia. Y eso no me indicaba, no estaba hablando de una cuestión de dinero, ni de recursos, sino de dónde quería vivir, dónde era más feliz. Y la respuesta era misiones con mi familia. Por eso me vine a misiones, dejé todo. En ese momento estaba trabajando como militar, como profesor de tiro, como mandatario de automotor y trabajaba también con la compañía de seguros Río Uruguay en lo que es seguros de automotor con mi esposa también. Así que decidí renunciar todo, dejar todo y venir a misiones y empezar de nuevo. O sea, no de nuevo, empezar desde ese nivel de conciencia que teníamos. Y el primer mes, el primer año fue 2022, fue muy, muy difícil, digamos, porque no tenía la experiencia y era distribuidor, pero saben que estuve conectado 16 horas con mi esposa en un seminario que dio Jaime Loquier, el seminario de líderes, en el año 2022, ahí por abril, marzo, abril. Bueno, ¿Y quién me vio conectado en el seminario? Martín Levet. ¿Lo conocen? sí, Sí. sí. Terminó el seminario y me dijo, Daniel, ¿dónde estás? Estoy en Misiones. ¿Por qué estuviste tantas horas? Porque quiero ser empresario en redes de mercadeo. Amigo, yo te voy a enseñar. Yo soy una cuarta generación de Martín, cuarta o quinta. O sea, tengo de patrocinante y arriba 3 distribuidores calificados. Como distribuidor en Misiones y Martín me dijo, yo te voy a ayudar. Se vino el 20 de abril del 2022. Él estaba en Misiones y estuvo hasta el 23. Yo era distribuidor junior con un distribuidor inactivo, con un distribuidor junior inactivo de hacía 9 meses. Y él cuando se bajó del avión me dijo, amigo, vine porque estoy buscando desarrollar un coordinador. Ujú. Imagínense la creencia de él también, yo distribuidor en una cuarta o quinta generación. Y yo lo compré la idea, dije, voy a ser ese coordinador que él dice. Y me dijo, vos tenés que hacer 15 frontales. Con 15 frontales vas a ser coordinador de equipo. Bueno, pero primero tenía que calificar. Era el 23 cuando se fue, yo tenía un ingreso y él me dijo, vos podés calificar este mes. Y yo le decía, ¿cómo voy a calificar este mes? Entonces él se fue y me dijo, vos ponés lo mejor de vos, vas a calificar este mes, qué sé yo. Y yo lo estudiaba y cuando él vino hacían 3 días, no sabía que habían 4C, 4 pilares, no entendía nada esa parte teórica. Entonces me puse a estudiar rápido en la agenda. ¿Vieron que en la agenda decía el plan de cada categoría, los beneficios de cada categoría? Ujú. Busqué en la agenda, estuve mirando el Flex
Y yo le cuestionaba, hasta de hecho tengo los audios guardados cuando él me dijo, amigo, vos podés calificar este mes. Y yo le decía, no, es imposible. Es imposible, este mes voy a construir una estructura para el mes que viene calificar. ¿Y saben qué me dijo? Es lo que vos creas. Me pasaba de día, de noche, eran las 2, 3 de la madrugada y yo estaba delante de una pizarra con mi esposa, que era mi socia en su momento, Mari, que está ahí conectada, Qué bien. Marilene. Entonces estábamos analizando a ver cómo, por qué me dice él que puedo. El 29 de ese mismo mes era distribuidor calificado con 76 PB. Divino. Tremendo. Bueno, Acá te estamos aplaudiendo, acá te estamos aplaudiendo en el auditorio. Qué belleza. gracias. Se puede, se puede. Fueron 6 días. Les puedo asegurar que, imagínense, estar nuevo en Misiones. Tenía 3 contactos cuando vine, mis hermanos. Hay uno que prácticamente le secuestré la lista del teléfono Teléfono, agenda entera. y salí a presentar el negocio y salí a vender y a presentar y le vendía a una familia y si podía hacer una presentación en el quincho con los parientes, lo hacía. Lo hice en esos 6 días. Pero calificamos. 3 meses después tenía, hay veces que comparto, después se los voy a compartir, le mando la foto a Ro. Tres meses después estaba, tenía los 15 frontales, Wow. que me dijo Martín. Muy bien. 3 meses. ¿Eh? Inflación masiva. La cuestión es que distribuidor calificado nuevo, sin un patrocinante, sin una guía que esté viendo todo eso, no sabía qué iba a pasar. En muy poco tiempo, ahí a los meses, desarrollé mi primer calificado. Tenía toda la frontalidad, un calificado. 2022, arranqué 2023 de nuevo solo con mi esposa. Y esto no es para generar miedo, esto es para generar conciencia, porque capaz que uno dice, uy, pero ¿y ahora qué hago? ¿Se me fue todo el equipo? Bueno, el 17 de diciembre del 2022, Jaime Loquier publicó un video, está en YouTube todavía ese video. Dice, haz número y verás crecer tu negocio. 17 de diciembre de 2022. Cuando yo vi ese video, me di cuenta dónde estaba mi error. Y ahí es donde empecé a estudiar con mucho entusiasmo todo lo que es el multinivel. Empecé a estudiar el modelo de economía, empecé a entender qué sucede en cada etapa. Y hoy se los voy a compartir algunos detalles de esto, pero quiero básicamente que entremos ahí para entender, no necesariamente le tiene que pasar lo mismo, si nosotros podemos aprender antes. Vamos a ir aprendiendo en el proceso, pero es importante ya minimizar ese resultado, porque es un trabajo donde me exigí bastante, pero empecé solo 2023. Entonces me dediqué a estudiar. En 2023 habré leído alrededor de 30 libros. Ahí leí libros de educación financiera, inteligencia emocional, neuroventa, neurociencia, programación neurolingüística, pero sobre todo les voy a mostrar, les voy a contar los libros que me marcaron un cambio. Es un libro que me recomendó mi líder, Martín Levet, que se llama Los líderes mueren, los movimientos no. Libro de Jaime Loquier, muy conocido por muchos. Y en ese libro entendí de que tenía que crear una identidad, de que tendría que crear valores y de que tendría que crear cultura para desarrollar un equipo. A ver, me apareció algo acá, no sé si me están viendo. Sí, te vemos. Bien, denme un segundo porque yo no lo estoy Sí, viendo. sí, se ve, Muy bien, se ve. con claritos. Estás en toda la pantalla. Y nosotros. Los no mueres, ¿eh? Sí. ¿Alguien entendió? No. Los movimientos no. Los movimientos. Bien, ahí estoy borrando algo acá porque ahí está, ahora los veo. Bueno, entonces cuando leo ese libro dije, claro, voy a crear una identidad. Pero para eso yo cuando era distribuidor ya tenía esa intención. Como distribuidor ya creé una identidad para mi equipo. Como distribuidor dije, voy a crear un equipo y se va a llamar Iniciativa. Eso lo hice en 2020. Después, cuando leo ese libro, dije, claro, yo tenía que crear esa identidad. Eso me iba a ayudar a crecer.
Y hoy esta es la identidad Emprenred. Emprenred de Mm, Aprenred, muy parecido, ¿vieron? sí, Bueno, hijito. entonces, por qué el primer nombre le puse iniciativa? Porque creo que es una condición personal de cualquier emprendedor, de cualquier empresario. La iniciativa, yo escribí en 2010 un artículo y escribí esto. Iniciativa implica la capacidad y voluntad de proceder por cuenta propia, cuando faltan orientaciones que indiquen de manera clara un proceder. Y no se aprende, se practica a través de una adecuada capacitación intelectual y moral, que en determinados momentos se fundamenta asumiendo las consecuencias. O sea, fíjense esto, capacidad y voluntad. La voluntad, yo siempre lo defino como la intención, la libertad y la capacidad de entender, sería el discernimiento. ¿Vieron cuando una persona actúa en plena voluntad? Es porque la plena voluntad tiene esos elementos, intención, libertad y discernimiento. Y sobre todo, desde la neurociencia, la voluntad como capacidad de posponer la recompensa. Si nosotros, los líderes, los empresarios, si no logran esa capacidad de posponer la recompensa, nunca van a construir, porque construir un equipo no te da una recompensa inmediata. Invertís mucho tiempo para cosechar después mucha libertad. Invertís dinero también para cosechar mucho dinero. Entonces acá tiene que ver también con la siembra y cosecha, ¿no? Así que bueno, hasta acá, ¿vamos bien hasta acá? Súper, súper, divino. Me di cuenta que se me cayó el equipo en 2022 porque no sabía cómo iniciar a una persona. Ujú. Y ahí conocí el proceso del multinivel, un proceso o como si fuera un principio. En 5, ¿ustedes escucharon alguna vez hablar del SIPSI? ¿El qué? Sí, sí. No. SIPSI, SIPSI, bueno, yo les voy a contar, miren, después le voy a pasar unas placas, no se lo voy a compartir placas hoy, pero se lo voy a pasar a Ro también para que ustedes puedan. Dale, lo compartimos al eh, grupo es una después. clase, una capacitación que armé para mi equipo que dice principios y procesos. Procesos. Ujú. Entonces, el SIPSI es, la C es contacto, la I es invitación, Súper. la P es presentación de negocios, la C es concretar. Para concretar hay que dar un seguimiento y la I es dar inicio. En ese proceso, alguien nos contactó, Mm, alguien nos invitó, alguien nos presentó el negocio, alguien nos dio seguimiento y nos hizo ingresar a la empresa y alguien nos ayudó a iniciar, a conectar con el sistema. Si no, no estaríamos acá. exacto. O sea, eso va a pasar sí o sí con todas las personas que sean partes del equipo. Como ya sabemos qué va a pasar, lo que deberíamos hacer, los que queremos construir equipos, es conocer el proceso y lograr habilidad de hacer lo que tenemos que hacer en cada parte del proceso. Es decir, lograr habilidad para contactar personas, lograr habilidad para invitar personas, habilidad y recursos. Por ejemplo, ¿cómo hago para contactar personas? Bueno, puedo contactar a través de presentarme, a través de hacerle algunas preguntas, a través de dar una tarjeta. ¿Qué maneras de contactar? Entonces yo les recomiendo, hay 5 videos Ujú. que también nosotros compartimos con los chicos que empiezan a construir, que es así se contacta o así se prospecta en frío. Todo esto, después, Ro, ¿me recordás? Yo Ujú. te lo mando todo. Buenísimo. Gracias, gracias. Son videos de 5 o 10 minutos. Así se contacta o así se prospecta en frío, así se invita, así se presenta, así se da seguimiento. Y después el inicio que cada uno en la empresa, en cada equipo, estén dando inicio a los nuevos. Yo, Ujú. más que dar un inicio, también siempre es hablar de las responsabilidades que hay o que tiene que asumir una persona cuando entra a la empresa. Yo, si hay personas que tienen menos de un año, mi sugerencia es asumir el compromiso de mínimo estar un año, mínimo darse la oportunidad un año, mínimo participar de todos los eventos y dejarse guiar. Esos son las tres sugerencias. Ser enseñable, dejarse guiar, darse la oportunidad un año y participar de todos los eventos. Inevitablemente esa persona va a crecer.
Ujú. El 95% o el 90%, o depende de las empresas, vamos a hablar PSA, puede ser, 87%, puede ser, Ujú. se van antes del año, no se dan la oportunidad de un año. Sí. En grande, hoy las estadísticas del multinivel en general es 80-20. Hay un 20% de personas que avanzan después del primer año. De ese 20% hay un 5% que entre 7 y 10 años son libres financieramente y logran cumplir sueños. Estadísticas. Mm. Las estadísticas no son una regla. ¿Por qué? Porque también hay estadísticas al momento de construir. Y ahora sí, ya les conté un poco de mí, les conté un poco de cómo entré a la empresa. Sí me gustaría que nosotros podamos hablar estos minutos de cómo entendí yo el multinivel y cómo empecé a construir el equipo sin tener arriba a mi patrocinante. O sea, teniendo una guía de 1.600 kilómetros de manera virtual. Un apoyo, sobre todo, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué fue lo que entendí al leer estos libros? Que hay tres momentos. Hay un momento de expansión, hay un momento de duplicación y un momento de consolidación en el multinivel. Cualquiera de nosotros que quiera construir equipos, el principio sería entender que tengo que hacer una expansión, tengo que hacer un movimiento. Entonces, en ese movimiento normalmente se trabaja la frontalidad. Después la duplicación y después la consolidación. Yo estoy en mi momento duplicación ahora. O sea, estoy en mi Ujú. momento finalizando etapa expansión y entrando en una etapa de duplicación. ¿Está? Ujú. Bien. Ahora, ¿qué hay dentro de cada momento? ¿Qué debería ser? Primero debería entenderse por cada uno de nosotros los principios. ¿Vieron que Javi Zúcaro enseña los principios? Sí. Una vez dijo Javi en una reunión que tuvimos con él, es como armar el cubo mágico. Si una persona arma el cubo eh, de manera tipo practicando, probando, en algún momento puede armarlo, pero si le desarma, después le va a costar armar de vuelta. El multinivel es igual, cuando uno aprende las técnicas, si uno arma con técnicas, después lo único que puede hacer es darle velocidad. ¿Vieron que hay personas que arman el cubo mágico en un minuto, en 30 segundos? Aprendieron, Sí. las, aprendieron técnicas, por ende, después le dan velocidad. En el multinivel es igual, si aprendemos las técnicas, después le damos velocidad. Pero si no aprendemos las técnicas, armamos una vez y se nos puede caer y no sabemos cómo armar de vuelta, Ujú. porque no aprendimos las técnicas. ¿Tá? Y ahora, ¿cuándo tengo que aprender técnicas? Miren, les voy a dar, todo lo que les digo, créanme, no lo tomen como una verdad. Albert Einstein decía, la clave del conocimiento es desconfiar de todo. Tomen lo que les sirve, tomen lo que ustedes crean y busquen el conocimiento y sobre todo, para mí, más allá del conocimiento también, la sabiduría. Y para mí ya la sabiduría viene de Dios, viene de lo espiritual. De hecho, siempre le pedí a Dios sabiduría. ¿Vieron ese? ¿Se acuerdan que no sabía nada, que era duro de cabeza y todo eso? Bueno, Sí. pedía sabiduría para ser justo en mi liderazgo cuando leo la Biblia y veo que el rey Salomón pidió sabiduría para ser justo en el gobierno de su pueblo. Y Dios le dijo, como no pediste dinero ni riquezas, todo eso será añadido. Entonces, yo dije, ¿dónde está la sabiduría? ¿Qué es para mí? ¿Dónde, cómo puedo conectar con la sabiduría? Y empecé a investigar y en un proverbio dice la sabiduría habita en la cordura. Y como no sabía el significado de cordura, busqué la etimología hebrea y dice, significa sensatez. Imagínense, tampoco sabía el significado de sensatez. Por ende, busqué el origen de la palabra y me decía que significaba cordis. Y tampoco sabía el significado de cordis. Entonces busco el origen latín y dice, cordis significa corazón. Ay. O sea que la sabiduría habita en el corazón. Por ende, buscamos, adquirimos conocimiento, pero si nosotros no logramos conectar con el sentimiento, es muy difícil también poder avanzar. Así que, bueno, les cuento todo esto porque quiero que nosotros busquemos una posición donde estamos. Si yo hoy, ¿qué tengo que estar estudiando? ¿Tengo que estar practicando lo técnico? ¿Tengo que estar estudiando estrategias?
¿O qué tengo que estar haciendo yo para empezar a avanzar en mi negocio? ¿O tengo que estar vendiendo? ¿Por qué? Porque la misión de la empresa también, es decir, es contribuir con la comunidad y el ambiente y generar oportunidad de crecimiento, desarrollo personal, profesional y económico. Los que solo se dedican a vender, ¿desarrollan personalmente? ¿Se desarrollan personalmente, profesionalmente y económicamente? Sí. Y llevar a todos los hogares una mejor calidad de agua y aire. ¿Los que construyen cumplen la misión? Sí. ¿Los que solo venden? Sí. O sea que todos somos importantes. Ahora nosotros podemos elegir si queremos solamente vender como distribuidores independientes o queremos construir un sistema que nos dé libertad. Y normalmente los cambios mentales y en la historia de cada uno de nosotros se va a dar por un descubrimiento o por una caída o por algo que nos revolucione. Y esto pasó en toda la historia, en todo. No sé cómo se estudia la historia en Uruguay, creería que igual que acá, pero se habla de 3300 antes de Cristo al año 476 después de Cristo, que fue la caída del Imperio Romano, marcó un cambio en la historia, de la Edad Antigua a la Edad Media. Del 476 a 1492 hubo un descubrimiento, marcó otro cambio, descubrimiento de América. Entonces marcó otro cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. De 1492 a 1879 o 1789, la Revolución Francesa. Marcó otro cambio. Y después de la edad moderna a la edad contemporánea, ¿no es cierto? Yo creería que estamos en la edad tecnológica o de la información. Pero cada cambio en la historia de la humanidad se dio por una caída o por una revolución o por un descubrimiento. Ahora, nosotros podemos marcar un cambio en nuestra historia porque descubrimos el multinivel o tal vez algunos se van a dar cuenta después de una caída de... Porque las personas o van por inspiración o van porque no quieren volver atrás. O a mí me da miedo ese pasado, me da miedo que mi generación futura tenga que ir a lavar los platos con 8 años de una cocina. Hoy tengo mi hijo con 10 años que ya leyó 7 libros. Entonces, porque no quiero que mi generación futura decido que no. Y soy un lector de la Biblia, espiritualmente me conecto desde ahí. Y en la Biblia también dice que la maldición de los padres se va a heredar hasta tercera y cuarta generación. Entonces yo decidí ser de la quinta. Yo no quiero más. Así que, bueno, chicos, ¿dónde estamos nosotros hoy? Que tenemos que lograr habilidades. Como equipo, tenemos que lograr habilidades dependiendo del rol que tenemos. Hay un rol que es técnico. Por ejemplo, el rol del distribuidor y el distribuidor calificado. Vieron que hablamos técnicas de llamado, técnicas de venta, técnicas para presentar el negocio, todo técnico. No hay nada estratégico ahí. No, no, es difícil poder pensar en algo estratégico cuando no están analizados los recursos disponibles. Cuando se habla de estrategia, yo siempre digo, la estrategia es una secuencia normal y lógica de acciones que se desarrollan para alcanzar en forma ordenada un objetivo. Pero es una secuencia de acciones. Entonces, nosotros, dentro del nivel que estamos, es un nivel técnico, es mucha técnica. Tenemos que aprender a llamar por teléfono, tenemos que aprender a analizar las listas, tenemos que ir desarrollando inteligencia interpersonal, pero es todo técnico en cuanto nos vamos desarrollando. La invitación mía es a reconocer el punto que estoy hoy. Si lo que estoy haciendo es solamente soñar, sin un plan, una meta a corto plazo que me permita aplicaciones de técnicas, solamente va a ser un sueño, solamente va a ser una visión y va a pasar el tiempo. Entonces, yo les invito, más allá del sueño, de esa transformación mental y de todo lo que queremos lograr a futuro, que nosotros podamos traer a lo técnico, decir, che, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer mañana? Es todo técnica.
cuando uno va a planificar estratégicamente, ya tal vez desde la categoría de coordinador, podamos empezar a ver un poco de esto, decir qué recursos necesito, y ahí empiezo a ver lo que es logística, empiezo a ver, capaz que algunos se ponen ya a analizar mercado potencial, estadísticas, conocer más estadísticas, conocer las probabilidades que hay. Y, y esto lo leí en un libro que se llama La ciencia de hacerse rico. El libro dice, la matemática y la aritmética son ciencias exactas. La ciencia para hacerse rico es igual. Cuando una persona conoce y acepta las leyes gobernantes del proceso, se volverá rica con certeza matemática. Conoce y acepta las leyes gobernantes del proceso. Y digo, ¿cuáles son las leyes gobernantes del proceso? Fíjense que hablan de las 21 leyes del liderazgo de John Maxwell. Y si Mm. hay una ley que es la ley del crecimiento explosivo, que para crecer necesito seguidores. Por ahí muchas veces nosotros estamos poniendo en juicio a las personas. ¿Será que va a ser el líder este? No, no le voy a presentar porque este no va a querer. No le voy a presentar a esta persona porque tiene 70 años. Y capaz que esa No, es la persona que va a pagar el ingreso para su nieto, para su hija, y no le estoy presentando, no le estoy dando, le estoy anulando posibilidades. Entonces la invitación mía es a que nosotros podamos reconocer el rol que estamos. Si yo tengo que aprender habilidades técnicas o estratégicas. Entonces yo creo que muchos al empezar a soñar se olvidan de lo técnico, descuidan ahí lo técnico, descuidan lo básico. Y eso no le permite pasar a un nivel estratégico. Eh, ¿Vamos bien hasta acá? Excelente, excelente, sí. impresionante. Bien. Después, vieron que hablamos del proceso, hablamos de... Sí, escucho. Tú acabas de decir que vamos a lo técnico y algunas personas se olvidan de lo básico. ¿A qué te referís cuando decís qué sería lo básico? Lo, claro, cuando empezamos a soñar nos olvidamos de lo básico es lo técnico. Lo técnico. Fíjense, cuando yo hablo, vamos a hablar de niveles de desarrollo, vamos a hablar técnico, táctico y estratégico. Lo técnico es todo lo que hago para obtener una ventaja en mi negocio. Todo lo que hago para obtener ventaja, por ejemplo, una técnica de cierre, una técnica de presentación de producto, una técnica para detectar la necesidad, técnica para transmitir confianza. Nosotros en el proceso de ventas usamos, primero, técnica, cómo transmitir confianza. Aprendemos técnicas. ¿Por qué transmitir confianza? ¿Vieron que algunos dicen voy a ir a ganar confianza o algo así? Bueno, consideramos nosotros que la confianza es una energía propia que no se gana, que se transmite. Ujú. Por ende, la confianza está en mí, yo me veo reflejado en otra persona. Entonces transmito confianza. Todo lo técnico es técnica. Si yo hoy no sé cómo, tengo que aprender técnicas. Es mucho más rápido. Es como aprender a, no sé, a tocar un instrumento musical. Si yo quiero Exacto. aprender hoy de oído, va a llevar mucho más tiempo que aprender con las técnicas que enseña un maestro. Enseño técnicas. Técnicas de cómo detectar la necesidad de una familia, técnica de cómo presentar el producto, técnicas de cómo cerrar la venta. Todo técnico. Fíjense, en el rol de distribuidor, de calificado, es todo técnico y de coordinador, y en un 80% también. No hay mucho para inventarse, es técnico, es crecimiento. Eh, a eso voy, que eso es lo básico, es aprender todo lo técnico. Esa es la base para poder empezar a hacer el negocio. Más allá de las bases que tienen que ver con la persona. Yo le digo, el centro es Dios, la base es la familia, el resto es consecuencia. Porque si la familia está mal, no No, podemos ser en casa algo que no somos, no podemos ser afuera algo que no somos en sí. casa. Yo no puedo tratar mejor a una distribuidora que a mi esposa, Ujú. porque evidentemente no va a suceder. Y si lo hago, me va a poner palo en la rueda. Ah, Sí. Claro. Entonces yo creo que hay que corregir en casa. Hay que corregir todo lo que hay que corregir y hay veces que cuesta porque es donde más hay, dependiendo, donde más hay problemas y hay al haber exceso de confianza entre todos también puede ser un poco más difícil, pero yo invito a que trabajen la relación en casa y Como la base. esa es la base.
Y eso Ujú. es liderazgo, porque si yo no puedo liderar en mi casa, probablemente no pueda liderar en ningún otro lado. Eh, Bien, Qué lindo. dejo abierto si quieren preguntar algo, hay algo de lo que dije que les quedó así tipo, che, quiero saber algo sobre esto, a ver. Me Acá, encanta. ¿quieren? Para no. El nombre, que si puede repetir el nombre del libro de la matemática es. ¿Podés repetir, por favor, el nombre del libro que hiciste alusión a la matemática, a la perfección de la matemática, Tirso? La ciencia de hacerse rico. ¿De quién es? Ya te dice. Me encantó. Todas las... Sí, y los líderes mueren, los movimientos. Hábitos ricos. ¿De quién es? Yo no veo. Wallace. ¿Quién es el libro? Sí. Wallace. Wallace. Wallace Wattles. Ok, muchas gracias. Gracias. Me encantó Bien. eso de los procesos y claro, las técnicas te aceleran el proceso, ¿no? Es como que tener todo esto como base te da estas herramientas que después el negocio es mucho más sencillo, ¿no? Como dividirlo en pedacitos, ¿no? El contacto, me encantó la cicla que dijiste, eso está siempre. Y el CIEP, ¿cómo es? Me la quiero aprender. CIEP, sí. El SIPSI. El Ahí SIPSI. está. Sí. Sí. Yo se los voy a pasar, les prometo, les voy a pasar las placas de Power que armé para que ustedes lo puedan ver. Dice principios y procesos. Y ahí Ujú. tenemos una parte en lo de ventas y en la parte del proceso para la construcción. Entonces, nada, yo creo que es eso y que es muchas ganas de trabajar, es muchas ganas de salir adelante, muchas ganas de no estar en, a ver, si no me inspira algo, Sí. pero es ganas de no volver atrás. Yo no tengo ganas de volver atrás. Tengo un amigo que decía, no doy un paso atrás ni para tomar impulso. Así que es que nosotros podamos pensar en cómo estamos ahora y avanzar, ¿viste? Sí, ahora Claro. sí escucho. ¿Vea? Ah, Sí, Cristina. ¿puedo preguntar algo? Hola Daniel, un gusto, ya te he escuchado un montón de veces, me encanta. Hola, Bea, Eh, gracias. Hablaste de lo básico, de lo técnico y hablaste de otros dos términos, táctico, ¿a qué te referís? Dije táctico y estratégico. Miren, lo táctico es el orden de procedimientos y técnicas. Por ejemplo, esto si ustedes buscan en Google, van a ver el significado de la palabra en sí. Ujú. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, técnica de cierre, vamos a un ejemplo, técnica para transmitir confianza, técnica para detectar la necesidad, técnicas para presentar el producto, técnicas para cerrar la venta. Esas técnicas ordenadas, eso Mm. es una acción y esa acción se denomina táctica, por ejemplo, el orden de las técnicas. Si yo no puedo ir a buscar un cierre si todavía no presenté el producto o no detecté la necesidad. Eso ordenado es una acción táctica, digamos. Ujú. O sea, la táctica. La estrategia, como les decía, es un conjunto de acciones ordenadas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, yo como coordinador de equipo, y tengo, poner 5 distribuidores calificados con sus organizaciones y les digo, listo, vamos a hacer un taller de llamados. Y hay se juntan 3 calificados en un aula y 3 calificados en otro lado, o 2 calificados en otro lado, haciendo lo mismo. Eso es una coordinación de acciones técnicas. Por eso el coordinador coordina que esas acciones se puedan dar a veces en simultáneo, coordina que se estén dando en tiempo, coordina que se estén... Es es más táctico eso. Lo estratégico para mí ya entra dentro de ese, a ver, la empresa hace estudios de mercado, lo que es la participación de mercado, yo no sé cuánto es el mercado potencial de ustedes, cuál es la participación de mercado que tienen, la empresa estudia todo, como que creo que eso ya nosotros no nos metemos mucho, un trabajo más gerencial, digamos, la estrategia empresarial, nosotros sí tenemos que tener estrategias de crecimiento. ¿Cómo voy a penetrar en el mercado? Se llama eso penetración de mercado, es la estrategia que usamos para incluirnos en el mercado, para participar. Entonces, yo lo que digo es, a ver, ¿dónde estoy hoy?
estoy en una ciudad con 18.000 familias, tengo una parte de mi equipo en otra ciudad con 144.000 familias y otra parte de mi equipo en otra ciudad que tiene 44.000 familias. Listo. Son las ciudades más grandes. Estoy en el medio. Entonces, ¿qué dije? Yo cuando estudio dónde me voy a posicionar, dije voy a ir a tal ciudad y de ahí voy a viajar a estas dos ciudades donde hay más población, hay más mercado, donde todo, y voy a empezar a construir equipo. Hoy estoy viviendo ese proceso. Pero como les digo, recién siento que estoy dando mi primer paso, estoy como aprendiendo. Imagínense que el no tener un líder o un coordinador o una línea ascendente trabajando codo a codo, eh, te obliga a aprender, o sea, tengo que estudiar todo, tengo que aprender todo porque, a ver, si no tengo el apalancamiento inmediato y me convierto en la fuerza, en la palanca y en el punto de apoyo y tengo que crecer, no hay vueltas. Entonces, es eso, para mí eso sería ordenar. Por eso digo, enfoquémonos para crecer rápido, enfoquemos en lo técnico. Enfoquemos en todo lo que es técnico, en aprender técnicas de ventas, técnicas, todo lo que es técnica, técnica para prospectar personas, técnicas para de llamado, técnicas para invitar, técnicas para presentar y empezamos a crecer aprendiendo técnicas. Después vamos viendo qué hacemos con todo esto, con lo que va sucediendo. Me Eh, encanta. ¿Vamos Me bien? encanta ¿Se porque entiende? vamos bárbaro. Ya lo tenemos con las demos, con los 8 pasos, y esto es como profundizar en estas técnicas a la hora de construir equipo, ¿no? Que esto de dividirlo en pedacitos y profundizar, porque esto nos da me imagino como aprender a manejar. ¿Sabes cuándo va la primera y después ya sale solo? O sea, no te das cuenta cuando estás poniendo los cambios porque ya fluye contigo esto de saber qué herramienta usar, en qué momento, con un cliente, con un seguimiento, con todo lo que es armar equipos y que sea duplicable después, como el paso a paso, ¿no? Te- Me encanta. Totalmente. Dani, yo tengo una Sí, pregunta. te escucho, Cris. Hola, Daniel. Bueno, primero que nada, agradecerte mucho. No sé si te acordás, estuvimos con Lucía en la Sí, oficina, así que súper agradecida de que estés hoy charlando con nosotros. Un placer. Y tenía algunas preguntitas, pero me quedo con una de que hablaste que me quedó resonando. Hablaste de los principios de Javi Zúcaro. Eh, no sé si fue así que lo nombraste cuando pusiste el ejemplo del cubo mágico y me quedé con alguna duda ahí porque capaz que los conozco, pero no me doy cuenta cuáles son. sí, Sí, capaz que me podés ampliar ahí. bien. En Y, e- en e- dale. de hecho, les puedo leer todos los principios, pero la invitación mía es que ustedes puedan, vieron que hace muy poco el último vivo, donde Javi habló de todos los principios, no sé si estuvieron. Ah, sí, sí. Bueno, yo les Ah, invito a que puedan, no sé si hicieron si registraron todo, ¿no? Pero yo les diría que desde el principio cero que lo nombró, yo los iba a leer porque los tengo anotados del mismo resumen del vivo, pero también Ujú. lo tenemos en video el vivo. Hay una persona, perfecto. creo que acá de mi equipo hay alguien que ya lo descargó, Divino. lo descargó para analizar. Les podría compartir para que después ustedes puedan, porque claro que los principios son como la norma, si nosotros no nos apegamos a los principios, es muy difícil crecer, no se puede violar un principio. Los principios son como la naturaleza, eh, salen de ahí, de hecho, yo empiezo a aprender principios naturales y eso es lo que me lleva a entender el crecimiento del multinivel. Eh, ¿qué necesitamos para seguir? Yo creo que hay cosas que no están ahí en esos principios también, pero que son naturales. Como yo les doy un ejemplo, hay un árbol, si tumba las semillitas abajo de sus ramas, normalmente, ¿qué pasa? No crece otro árbol no sé si hay ahí en Uruguay árbol de la misma especie abajo de otro, de la misma especie. No hay, ¿no? Hay Mm, en ningún lado porque son principios. O sea, para crecer necesito independizarme, necesito salir de la sombra de ujú. la, de,
de la guía, necesito tener guía, dirección, pero no depender de la sombra del otro. Entonces, sí, cuando queremos crecer, yo creo que hablar de principios es hablar de todo lo que la naturaleza nos muestra también. Normalmente la semillita que quiere quedarse ahí abajo y se pudre. Y hay veces que para que se aleje un poquito y pueda crecer, y necesita un poco de viento, turbulencias. Hay cosas que tienen que suceder de manera natural para que la persona se corra y empiece a crecer. Pero se corra no significa que deje que pierda la guía, porque hay niveles de liderazgo. Ustedes capaz que yo Mm, miro a mi equipo, lo primero que miro en mi equipo es, a ver, ¿qué tipo de liderazgo está cada uno? ¿Vieron que hay el principiante entusiasta, ujú. el ejecutante cauteloso, el líder independiente? Entonces, está el principiante entusiasta, el aprendiz desilusionado, el ejecutante cauteloso y el líder independiente. O sea, yo miro mi organización y digo, a ver, ¿quién es líder independiente? ¿Quién es ejecutante cauteloso? ¿Quién es un aprendiz desilusionado? Para saber ¿En qué qué aportar, nivel está? qué herramientas conectar a cada uno para que salga de la situación que está y pueda seguir creciendo. Ujú. También Ross, si me recordás, te manda unas placas de Power también, Me donde encanta. explica cuál es el valor en cada etapa y cómo salir de ahí. ¿Qué tiene que hacer esa persona para salir de donde está? Y otra, que esa persona, lograr que cada uno identifique en qué estado emocional o estado Se mental se encuentra. encuentra. Y yo les Ujú. voy a tirar unos, ustedes se van a dar cuenta ahora mismo en qué ¿Dónde está estado se cada uno? encuentra. Por ejemplo, en los estados, en los estados mentales, nosotros tenemos un inconscientemente incompetente, una persona que no sabe que no sabe, está perdido simplemente, necesita guía. Puede que esté entusiasmado, por ende necesita guía, necesita conocimiento. Después está conscientemente incompetente. Vieron que hay personas, por ejemplo, ya tengo conciencia de que el negocio es bueno, de que da resultados, miro a mis costados, hay personas vendiendo, ganando plata, pero yo no. Soy consciente de que es un buen negocio, de que funciona, pero yo no tengo competencia, no estoy pudiendo hacerlo, no estoy haciendo. Bueno, ustedes, cada uno puede llegar a darse cuenta dónde está. Esto es para pensar. Para analizarlo. Ujú. Claro, que cada uno se autoanalice. Si logramos eso, que cada uno se autoanalice y Puede esa salir. persona con humildad, sin sentirse vulnerable en el espacio de confianza, es capaz de compartir, es que ahí es donde todos podemos encontrar una solución. Porque si viene y me dice, che, es como ir al médico, si le dice que le duele la panza y en realidad le duele la cabeza, y le va a medicar para la cabeza, no le va a resolver el problema. Entonces, contarnos verdades también, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Después está el conscientemente competente. Normalmente este nivel de conciencia se vincula con un ejecutante cauteloso, conscientemente competente. La persona sabe que hay un buen negocio, sabe que funciona y toma todo, lo hace todo con cuidado. ¿Con qué canilla me voy a chocar? ¿Cómo será esta persona? ¿Será que tiene tarjeta? ¿No tiene? ¿Y qué dirá? ¿Y si tiene visita? ¿Y si no tiene? Y empieza a suponer un montón de cosas y hacerse preguntas anticipadas de algo que todavía no lo vivió. Y es un ejecutante cauteloso, pero es consciente y es competente. ¿Por qué? Es una buena etapa porque al imaginarse lo que va a pasar, la persona toma medidas preventivas. Por ejemplo, che, ¿y qué tal si tiene tal cosa? Ah, bueno, voy a llevar tal herramienta. Ah, ¿y qué tal si? Y se empieza a hacer preguntas y empieza a responderse y toma medidas preventivas, prepara bien sus herramientas, controla el equipo, se imagina cosas, pero va y le va bien porque está atento, se está imaginando. Eso es parte de la estrategia, anticiparse. Y después, por último, inconscientemente competente. Es como que sale solo, ya no me estoy preguntando cómo es la canilla que me va a tocar, cómo es la persona que voy a hablar, le voy a presentar el negocio y no sé, no me estoy preguntando nada, voy y hago el negocio. Descubro ahí en el momento, le hago preguntas y enseguida detecto la necesidad y demás. Cuando uno llega a esa etapa, es muy lindo porque es donde relajamos la mente,
es donde podemos dormir tranquilos. Y si estoy como un ejecutante cauteloso, preocupado por cómo va a ser la demo o la presentación de mañana, mi sugerencia es usar mucho un cuaderno y anotar las tareas del día siguiente. Anotar todo un día antes, yo todos los días anoto las tareas de mañana. Por eso puedo dormir tranquilo, porque ya sé lo que voy a hacer mañana. Entonces me levanto y me apego de eso. Y mi mente puede descansar. Eh, entonces, recuerdo las 4 etapas, ¿no? Inconscientemente incompetente, conscientemente incompetente, conscientemente competente y inconscientemente competente. Sale solo. Ya está lubricado, va solo. Dani, una Sí, pregunta con respecto a esto que hablabas recién, ¿no? Ese conscientemente incompetente, ¿no? ¿Cómo lo ayudamos a que vuelva a, a ser, o que sea inconscientemente competente, ¿no? Y salir de ese lugar? sí, conectando con el primer paso del patrón del éxito. Logrando conectarlo con un deseo, porque esa persona evidentemente no dio el primer paso. Se perdió. Porque es consciente de que hay un negocio que le da resultados, pero no conectó con un motivo para salir adelante, para comprometerse. Porque si es consciente y no está teniendo resultados, es porque no está accionando. No se compromete con la acción, por ende, voy un paso atrás, todavía no tiene un sueño, no tiene una visión, no tiene una meta, no tiene algo que le muevas, o no tiene nada que le inspire, pero tampoco tiene miedo de volver atrás. No tiene nada que le asuste y que le empuje por miedo. Entonces, hay que ver, creo que en la comunicación con esa persona lo que buscamos nosotros es inspirar. Pero yo le digo a personas, che, a ver si le puede, alguien que no esté inspirado. Yo le puedo decir a un calificado que no está inspirado en crecer. Y le puedo, ¿y por qué sos calificado? Si nos baja de categoría, Ujú. renuncia a tu categoría. Y capaz que le da miedo renunciar. Entonces, claro que no se lo digo, no es una manera, o sea, pero digo, che, las personas se impulsan por miedo o por deseo. Nosotros lo que queremos lograr es que cada persona se conecte con un deseo, se conecte con una visión, porque el primer paso del patrón del éxito no dice que la persona tenga miedo, dice que tenga un propósito, una meta, un sueño, una visión. Entonces por ahí podemos lograr conectarlo con eso, y si no conecta, conectarlo con un testimonio de alguien que tuvo algo en común y salió adelante. Yo creo que está más por eso. De esa manera creo que podría ayudar a una persona que no tomó conciencia de las acciones a que empiece a accionar. Visionar hacia el futuro, la visión que reconozca el punto actual y que se imagine cómo puede ser el futuro si toma decisiones diferentes. Yo hoy no es que estoy buscando conectar a nadie con el miedo, sino conectarlos con el deseo. Ujú. Qué divino. No sé si te respondí, Cris. Sí, súper, súper. La verdad que sos súper claro en todas las respuestas, Dani. Muchísimas gracias. Gracias. Tal cual. Gracias, Dani. La verdad que te admiro por lo estudioso que sos de cada proceso y que la pasión que le pones y bueno, gran ejemplo para todos de que se puede salir si hay un deseo y algo que te mueva, como tú decías, no querés volver a esa situación anterior y bueno, por tu familia y acá hay un medio que PCA nos brinda eh, que no tiene techo de crecimiento, que tenés toda Argentina y estás ahí en Misiones que no tenés eh, está la sucursal directa y tu voluntad, a pesar de todo, has logrado un montón de cosas, un equipo y bueno, te admiro y me encanta escucharte y bueno, espero que todos conecten con su sueño en este momento también y que se inspiren. Y que bueno, gracias. Gracias, Dani. Gracias, gracias, Gracias. Ro. Les voy a dejar, no sé si hay algunas personas que estén y que no estén, tipo, vieron que a veces uno siente que no están, o sea, que hay personas que no están comprometidas porque no sienten con un equipo en sí. Mm. Yo creo que tenemos que mirarnos como equipo. Eh, no, dejar de pensar de que si tengo un coordinador o que tengo un líder, que el líder es responsable.
de preocuparse por un evento, por una reunión, porque el líder tiene que ser el puntual. A mí no me pasa nada si yo llego tarde. Entonces yo les invito a que nosotros podamos autoliderarnos. No da lo mismo si yo llego puntual o llego tarde. No da lo mismo si yo estoy o no estoy, porque el equipo es todos. Y les voy a dejar un cuento. El otro día escuché, me gustó, que en una granja había, eh, había una rata y apareció una serpiente y bueno, y la rata muy preocupada, o un ratoncito, no sé, pónganle un nombre, ¿no? Muy asustada, fue a ver a la gallina y le dijo, che, hay una serpiente acá en la granja. Y la gallina dijo, es un problema tuyo. Yo, si se me acerca, voy a volar y voy a saltar y a mí no me va a hacer nada. Y entonces el ratoncito fue a ver a la vaca y la vaca dijo, es un problema tuyo. Yo, si me acerca la serpiente, le piso la cabeza. Entonces, al otro día, la dueña de la granja, cuando fue a juntar los huevos de la gallina, la serpiente le picó la mano a la dueña de la granja. Por ende, la dueña de la granja fue al hospital, se estaba en recuperación, y cuando le mandaron de reposo, dijeron, usted tiene que tomar sopa. ¿Se imaginan quién murió? La gallina. Ajá. Y como no le fue muy bien en la recuperación, tuvo una recaída y falleció la dueña de la granja. Ay, ay, ay. Por lo tanto, como era una persona muy conocida y muy querida, vinieron muchas personas al velorio y uno de sus familiares dijo, tenemos que darle de comer a toda esta gente. Murió la vaca. Marchó la vaca. Por no hacerse ¿Se imaginan que cuando uno está en una misma empresa, en una misma marca, cuando uno está en equipo, todo. deja de ser el problema de alguien? Consideremos que la situación que se vive es de todos. Pongamos compromiso con los equipos, con las personas que quieren crecer, con los coordinadores, con los líderes, con los calificados, con toda aquella persona que quiere crecer. Valorar a esa persona por lo que, tal vez no por lo que está haciendo hoy, por lo que está dispuesto a hacer por el crecimiento. Entonces nosotros nos comprometemos con el orden, con la limpieza, con la puntualidad, con buscar crear un ambiente de seguridad para todos. No es responsabilidad solamente de uno. Porque después, al final, cuando a un equipo no le va bien, pierden todos. Por ende, está bueno asumir ese compromiso con los equipos, preguntar a la línea ascendente, che, ¿en qué puedo servir? El otro día me dijeron de Posadas, Daniel, ¿querés venir a un evento con nosotros? Díganme qué tengo que hacer. ¿Quieren que les ayude a armar las sillas? ¿Quieren que participe? A ver, che, ¿qué hay que contratar sonido? ¿En qué puedo ayudar? ¿Hay que instalar un micrófono? ¿Qué hay que hacer? Entonces, y como mínimo, si no tengo que hacer nada, ser puntual. Gracias. Perfecto. Gracias, Daniel. Vengan todos. Venga, vamos a hacernos una foto. Con Dani acá. Dani, no te vayas, que nos vamos a hacer una fotito contigo ahí. Gracias, Esperamos gracias, acá en gracias. Uruguay, cuando quieras. Acá las puertas están abiertas para ti. Sí, Muchas total. gracias. Gracias, Ros, estuviste divina. Gracias. Bueno, Venga, nos venga. hacemos la fotito tradicional. Venga, venga. Necesitamos a alguien con brazo largo como Rena. Rena, mi amor. Venite, ¿dónde estás? Venga, Rena, haga la foto. Muy bien. Venga, venga. Acá y entran todas. Ahí tapan a Daniel. Ahí. Tapan a Daniel. Vamos a bajar. Va a bajar, a bajar, a bajar. Ahí. 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 Un poquito Para allá, Ro, ¿para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Ahí. Chiqui. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu tiempo y por tu entrega. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo encuentro. Por Gracias, supuesto. Daniel. Siempre nos estamos viendo. Chau, Chi. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Uruguay. Gracias, Remy. Ecuador. Chau, Ecuador. Y chau a la señora de Daniel también, que estaba conectada. Qué lindo. Bueno, che, ahora acá
Yo creo que Rosario se merece un aplauso. Ah, ¿por qué? Gracias. Gracias. Por la Gracias. entrega, por la elección, por estar, por Gracias. ponerle el pecho a las balas, por ser tan valiente. Gracias, gracias. Quiero. Yo a ustedes. Ojalá que sea inspirador porque admiro a Dani, me encanta su historia, su ejemplo y bueno, todo es posible acá. Sí. Así Y que hay que bueno. trabajar en equipo, ¿no? Las Ujú. individualidades no sirven. No vamos a llorar, ¿no? No, 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 no. No vamos a llorar, no vamos a llorar. No. Porque tenemos que seguir trabajando, se Vamos, nos vamos. corre el Hay que ser maquillaje. llamada. Todo mal. Gracias, gracias.